¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte porque eso es precisamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo, de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resulta importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los 8 primeros capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca el 9º capítulo de este mismo libro, El duelo a medianoche, que incluye la primera vez que Harry Potter vuela en escoba, así que es uno que no se van a querer perder. Si quieren saber cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les aviso que este video contiene spoilers de toda la saga, ya que es más un análisis profundo de información clave que las películas omitieron. Por eso les sugiero haber leído los libros o visto las películas por lo menos una vez, antes de entrar de lleno a esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a empezar de inmediato porque tenemos mucho que analizar y comentar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar cuánto cambió el capítulo El duelo a medianoche en su adaptación al cine, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal. Para todos los seguidores de Mequelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y ahora que ya están preparadísimos con sus libros, vamos a empezar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? Harry Potter comienza su primera semana en Hogwarts. Y aunque está muy feliz de estar lejos de los Dursley, encuentra su nueva vida un poco extraña, ya que absolutamente todos hablan de él. Todas sus clases le resultan interesantes, eso sí. Bueno, con la excepción de historia de la magia, por supuesto. También se tranquiliza al descubrir que todos los demás alumnos están igual de perdidos que él. Durante el desayuno del primer viernes, Hedwig le entrega una invitación de Hagrid para tomar el té más tarde, lo que lo alegra un poco porque enseguida tenía clase de pociones con los Slytherin y Severus Snape, quien pronto deja claro que Harry Potter no le caía nada bien. Snape se burla de él llamándolo nuestra nueva celebridad, y luego lo humilla por su desconocimiento de las hierbas mágicas. Quiero recordarles que Snape sabía perfectamente que Harry Potter había crecido con una familia muggle terrible, y que además esa era su primera clase de pociones en la vida. En corto, era una terrible persona. Cuando Harry y Ron van a tomar el té con Hagrid, Harry se fija por casualidad en un recorte del diario El Profeta, que informa sobre un robo inusual en el banco Gringotts, el mismo día en el que él lo había visitado con Hagrid. Eso lo hace sospechar que lo que quería el ladrón era robar el misterioso paquete que Hagrid había sacado de la bóveda 713, y se marcha de la cabaña de Hagrid con muchas preguntas. Aquí es donde comienza el 9º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, El duelo a medianoche. Y este es un capítulo muy interesante porque aunque su contenido sí fue adaptado en la película, también es uno de los que más cambió respecto al libro. Vamos a descubrir por qué. Después de su primer encuentro con Draco Malfoy y de la clase de pociones, creo que en la película no se refleja tanto el odio que Harry Potter ya le tenía a Draco Malfoy en ese momento. Pero en el libro, justo este capítulo comienza con Harry Potter pensando que nunca había creído que pudiera existir un chico al que detestara más que a Dudley, aunque eso era antes de haber conocido a Draco Malfoy. Como ya habíamos visto en los capítulos anteriores, Harry Potter tiene mucho más encuentros con Draco Malfoy en el libro, desde su primer encuentro en el callejón Diagon, luego otro en el expreso de Hogwarts, y después su clase conjunta de pociones. Y en todos estos encuentros, desde el primero, Harry Potter ya lo odiaba muchísimo. De hecho, la rivalidad entre Harry Potter y Draco Malfoy será el tema principal de todo este capítulo, recuérdenlo. A Harry le aliviaba que los Gryffindor solamente compartieran la clase de pociones con
con los Slytherin. Pero un día apareció un anuncio en la sala común de Gryffindor que lo hizo protestar bastante. El siguiente jueves comenzarían las lecciones de vuelo, y a los Gryffindor y a los Slytherin les tocaba aprender juntos. Aunque Harry deseaba volar más que ninguna otra cosa, le preocupaba hacer el ridículo frente a Malfoy. Ron intentó calmarlo diciéndole que aún no sabía si haría el ridículo, y aunque Malfoy siempre hablaba de lo bueno que era en el Quidditch, seguramente era pura palabrería. Y el hecho de que Draco Malfoy hablara tanto de ser bueno volando en escoba es algo que vemos en el libro desde la primera vez que Harry Potter lo conoce en el callejón Diagon. De hecho, lo primero que le dice a Harry antes de saber quién era fue que estaba enojado porque a los de primer año no se les dejaba llevar su propia escoba de carreras y que molestaría a su padre hasta que le comprara una, la cual pensaba meter de contrabando a Hogwarts de alguna manera. Después le preguntó a Harry si tenía una escoba propia o si por lo menos jugaba al Quidditch. Esto fue lo primero que le dijo Draco Malfoy a un completo desconocido, así que podemos asumir que tenía conversaciones bastante similares con sus demás compañeros. De hecho, en este noveno capítulo nos enteramos de que Draco Malfoy siempre hablaba de volar en escoba. Se quejaba en voz alta de que los de primer año nunca estaban en los equipos de Quidditch y contaba largas historias que siempre terminaban con él escapando de helicópteros piloteados por muggles. Todo este contexto del odio que Harry Potter ya le tenía a Draco Malfoy y lo mucho que Draco presumía volar en escoba y del Quidditch, por supuesto nos lo perdemos en la película, donde pasa directamente a la clase de vuelo. En este capítulo también nos enteramos de que Draco Malfoy no era el único que hablaba todo el tiempo sobre volar en escoba. Seamus Finnegan parecía haber pasado toda su infancia volando por el campo con su escoba, y hasta Ron Weasley le contaba a quien quisiera oírlo que una vez casi había chocado contra un ala delta con la vieja escoba de su hermano Charlie. Todos los que procedían de familias de magos hablaban constantemente del Quidditch. Ron incluso había tenido una gran discusión con Dean Thomas sobre el fútbol. Ron no podía entender que tenía de divertido un deporte en donde solamente se usara una pelota y donde nadie podía volar. Harry incluso descubrió una vez a Ron intentando animar un afiche de Dean en el que aparecía el equipo de fútbol del West Ham para hacer que los jugadores se movieran. Neville, por otro lado, a pesar de venir de una familia mágica, no había manejado una escoba en toda su vida porque su abuela no se lo permitía, algo muy importante, y estaba extremadamente nervioso por esta lección de vuelo. Harry pensaba que la abuela de Neville había actuado correctamente, dado todos los accidentes en los que Neville se ingeniaba para meterse incluso con los pies en la tierra. Esto en el libro es por supuesto un pequeño presagio de lo que sucederá más adelante en este capítulo. Aquí también nos dicen que Hermione estaba casi tan nerviosa como Neville con todo el tema del vuelo, ya que era algo que no podía aprender de memoria de un libro, aunque por supuesto lo había intentado. Y esto se me hace muy interesante. En el desayuno del jueves, que era el día en el que tendrían su lección de vuelo, aburrió a todos con notas sobre el vuelo que había encontrado en un libro de la biblioteca llamado Quidditch a través de los tiempos, que es por supuesto este libro que tengo aquí. Este mismo libro después fue completamente publicado y también lo pueden encontrar en Storytel, por cierto, así que es interesante leer el contenido que estaba leyendo Hermione. Y esta no es la única vez que es mencionado en el primer libro. Más adelante Hermione se lo dará a Harry antes de su primer partido de Quidditch, donde aprende algunos tips interesantes sobre el juego y que luego confisca Severus Snape. Pero hablaremos de eso cuando lleguemos al 11º capítulo del libro. Lo que se me hace muy curioso es que a Harry se le hiciera muy aburrido en este momento de la historia, pero que le resultara extremadamente interesante una vez que se une al equipo de Quidditch, reflejando que, aunque la información de este libro era muy interesante, nadie quería escuchar a Hermione, porque en ese momento no les caía bien, algo que creo que no se refleja muy bien en la película. El único que estaba prestando atención era Neville, quien estaba desesperado por encontrar algo que lo ayudara a sostenerse en su escoba, pero todos los demás se alegraron cuando Hermione fue interrumpida por el correo. Harry no había recibido nada desde que Hedwig le llevó esa carta de Hagrid para tomar el té, algo que Draco Malfoy había notado, por supuesto. Y aquí nos enteramos de que Draco Malfoy sí tenía una mascota, un búho real, quien siempre le llevaba de su casa paquetes de golosinas. Fue durante este desayuno del jueves, antes de tomar su lección de vuelo, cuando a Neville le llega un paquetito de parte de su abuela. Contenía una bola de cristal del tamaño de una gran canica, que parecía llena de humo blanco. Neville les explicó
lo que era una recordadora. La abuela sabe que olvido cosas, y esto te dice si hay algo que te has olvidado de hacer. Miren, uno la sujeta así, con fuerza, y si se vuelve roja, es que has olvidado algo. En el video anterior ya habíamos visto que la llegada de este correo en la película fue unida con la llegada del correo del capítulo pasado. Así que en esta misma escena descubrimos tanto el robo de Gringotts como la recordadora de Neville. Por cierto, un dato curioso es que en la película, cuando Neville está intentando recordar qué había olvidado, nosotros como espectadores podemos ver que él no lleva su túnica de Hogwarts, mientras que sus demás compañeros sí. Eso es lo que había olvidado. En el libro, sin embargo, nunca sabemos qué olvidó. Ese es un detalle que me encanta de la película, por cierto, pero lamentablemente en la película cortan lo que sucede justamente después. Una escena que involucra a Draco Malfoy. Mientras Neville está intentando recordar qué había olvidado, Draco pasa junto a la mesa de Gryffindor y le quita su recordadora. Harry y Ron, que en ese momento estaban buscando cualquier motivo para pelearse con Draco Malfoy, saltaron de sus asientos. Pero la profesora Minerva McGonagall, que detectaba problemas mucho más rápido que cualquier otro profesor, ya estaba allí para preguntar qué sucedía. Neville le dijo que Malfoy le había quitado su recordadora, a lo que Malfoy simplemente respondió que solo la estaba mirando y se alejó, seguido de Crabbe y Goyle. Esto obviamente nos lo perdemos en la película, pero es importante porque funciona como una especie de pequeño presagio de lo que sucederá unas horas después en la lección de vuelo. Ahí nos damos cuenta de que Malfoy ya quería quitarle la recordadora a Neville y de que McGonagall ya estaba al tanto del conflicto que se había creado entre ambos chicos y que probablemente por eso vería luego a Harry volando en su escoba. Pero ya llegaremos más adelante a esa parte. Aquella tarde, a las 3:30, los Gryffindor bajaron corriendo los escalones de entrada hacia el parque para asistir muy contentos a su primera lección de vuelo. Los Slytherin ya estaban ahí y también las 20 escobas, cuidadosamente alineadas en el suelo, algo que también vemos en la película, aunque ahí hay 26 escobas y alumnos de todas las casas. Pero de lo que no nos enteramos ahí es que Harry había escuchado a Fred y George quejarse de las escobas del colegio, diciendo que algunas comenzaban a vibrar si uno volaba muy alto o que siempre se desviaban ligeramente hacia la izquierda. En la película vemos como Madame Hooch saluda a la clase y les da la bienvenida a su primera lección de vuelo. En el libro simplemente les preguntó qué estaban esperando y les dijo que se pusieran rápidamente junto a su escoba. Madame Hooch es bastante parecida en ambas versiones, con pelo corto y canoso y los ojos amarillos como los de un halcón. Las escobas también son bastante similares, ya que son viejas y algunas de las ramitas de paja sobresalen formando ángulos extraños, tal como se describen en el libro. Lo que sucede después también es bastante parecido en ambas versiones. Madame Hooch les indicó que extendieran la mano derecha sobre la escoba y dijeran ¡arriba! La escoba de Harry saltó inmediatamente a su mano, pero fue de los pocos que lo consiguieron. Ahora, el libro nos dice que la escoba de Hermione Granger no hizo más que rodar por el suelo, algo que también vimos en la película, y la de Neville no se movió en absoluto. Pero fíjense cómo ellos son los únicos dos personajes mencionados en el libro. En la película agregan a Draco Malfoy en este momento, ya que vemos que su escoba también lo obedece de inmediato, igual que a Harry. Creo que esta escena viene a sustituir mucha de la información que vimos que cortaron, sobre él hablando todo el tiempo de volar en escoba, y también sirve para presentarlo como el rival principal de Harry Potter durante esta escena. También añadieron una escena en la que la escoba de Ron lo golpea en la cara y Harry se ríe. Y como ya hemos visto muchas veces en este canal, en las películas siempre le agregan escenas muy cómicas a Ron, donde lo hacen ver más tonto y mucho menos inteligente de lo que era en los libros. Desde la primera película, él es el alivio cómico, pero en mi opinión, eso terminó siendo un detrimento para su personaje, ya que muchas personas acabaron sin tomarlo en serio, y quitándole gran parte del mérito que tenía dentro del trío de oro. Esta escena de la escoba golpeándolo en la cara es graciosa, sí, pero es muy alejada de la personalidad que tiene Ron en el libro. En la película tampoco nos muestran cómo la escoba de Neville no se movía al llamarla, algo muy importante en el libro. Incluso Harry se puso a pensar que tal vez las escobas eran como los caballos, que detectaban cuando tienes miedo, después de notar el temblor en la voz de Neville, que dejaba claro que lo único que deseaba era tener los pies en la tierra, y que en el libro solamente se mencione que Neville y Hermione estaban muy nerviosos y
y teniendo problemas durante la lección de vuelo no es una casualidad. De hecho, esto es extremadamente importante para descubrir la verdadera personalidad de sus personajes. Tenemos que entender que cualquier cosa que Hermione no pudiera aprender de un libro la ponía extremadamente nerviosa. Ese fue uno de sus defectos más grandes a lo largo de la saga, pero también uno que Ron y Harry complementaban muy bien, y el miedo de Neville venía en gran parte de su abuela, quien controlaba todo lo que su nieto hacía y no podía hacer, generando la mayoría de sus inseguridades al no sentirse tan valiente o talentoso como sus padres aurores. Una inseguridad que Harry notó inmediatamente, pero que al mismo tiempo Neville iría trabajando poco a poco a lo largo de la saga. Tenemos que notar los defectos de estos dos personajes para luego notar la evolución que tuvieron durante todos los libros, algo que nos perdemos completamente en las películas. En la película también nos perdemos cómo la profesora Hooch les enseñó a montarse sobre su escoba, sin deslizarse hacia la punta, y cómo les corrigió la postura a cada uno. Cuando llegó con Malfoy, le dijo que lo había estado haciendo mal durante todos esos años, algo que alegró bastante a Harry y a Ron, aunque la siguiente instrucción sí fue igual en ambas versiones. Ahora, cuando haga sonar mi silbato, den una fuerte patada. Mantengan las escobas firmes, elévense 1 metro o 2 y luego bajen, inclinándose suavemente. ¿Preparados? 3, 2. En la película, después de que sonara el silbato de la profesora Hooch, Neville simplemente comenzó a volar, sin dar una patada ni nada. En el libro, sin embargo, como estaba tan nervioso, no pudo esperar a que sonara el silbato y dio la patada antes de tiempo para no quedarse en tierra. Por eso comenzó a subir en línea recta antes que sus compañeros, aunque su vuelo no fue tan extravagante como en la película, donde da volteretas, choca contra el castillo, casi se estrella contra sus compañeros, termina colgado de una estatua, luego de una antorcha y finalmente cae al suelo rompiéndose una muñeca. No. En el libro simplemente comienza a elevarse en línea recta, como un corcho expulsado de una botella. 4 metros, 6 metros... Asustado se deslizó hacia un lado de la escoba y ¡boom! Después de un ruido horrible, Neville quedó tirado sobre la hierba, y su escoba siguió subiendo cada vez más alto, hasta que comenzó a desviarse hacia el bosque prohibido y desapareció de la vista. La señora Hooch murmuró que se había fracturado la muñeca, y muy decidida le indicó que se levantara. Por cierto, en la película Madame Hooch se ve un poco menos segura de sí misma y menos imponente, ya que intenta darle instrucciones a Neville para que baje, pero no logra detener al chico. En el libro, sin embargo, siempre da instrucciones muy claras, y en ambas versiones dice lo mismo cuando se lleva a Neville. No deben moverse mientras llevo a este chico a la enfermería. Dejen las escobas donde están, o estarán fuera de Hogwarts más rápido de lo que tarden en decir Quidditch. Por cierto, como ya hemos visto, en el libro el Quidditch es mencionado mucho antes que en la película, desde ese primer encuentro entre Harry Potter y Draco Malfoy en el callejón Diagon. Luego, Hagrid le explica a Harry qué es el Quidditch. En el expreso de Hogwarts, Ron le habla mucho más a Harry sobre este deporte, y como ya vimos en este capítulo, los alumnos que provenían de familias de magos hablaban todo el tiempo sobre el Quidditch. Así que en ese momento la mención de la señora Hooch sobre este deporte en el libro tiene mucho más sentido, porque nosotros ya sabemos lo que significa. En la película, en cambio, esta es la primera vez que nosotros como espectadores escuchamos la palabra Quidditch, lo que se me hace muy curioso. Es verdad que unos minutos después estaremos aprendiendo lo que significa, pero en ese momento los espectadores definitivamente no entendían esta palabra, así que seguramente esto confundió a más de una persona en su momento en el cine. En la película, desde antes de que se fuera la profesora Hooch con Neville, Malfoy ya tenía la recordadora en la mano y les dice a sus compañeros que si Neville hubiera usado la recordadora, se habría acordado de caer sobre su trasero, y es Harry quien le dice que se callara. En el libro, sin embargo, Draco primero se burla de Neville. ¿Han visto la cara de ese gran soquete? Y es Parvati Patil de Gryffindor quien le dice en tono cortante que cierre la boca. Luego, Pansy Parkinson de Slytherin se burla de Parvati, diciéndole que no sabía que le gustaran los gorditos llorones. En la película nos perdemos muchas de estas interacciones entre los personajes secundarios, como esta discusión entre Parvati y Pansy. Después de eso es cuando Draco Malfoy por fin encuentra la recordadora en el suelo. Entonces Harry le dice: "Trae eso aquí, Malfoy", y Draco responde que mejor la dejará en algún sitio para que Neville la busque, igual que en la película, aunque en el libro agrega que la dejaría en la copa de un árbol, mientras que en la película
profesora dice que la dejaría en el techo. Es en ese momento cuando Harry se da cuenta de que Draco no había mentido y que realmente sabía volar muy bien en escoba, algo que en la película se refleja con el gran estilo que tenía Draco Malfoy al volar sobre su escoba. En ambas versiones es Draco quien reta a Harry a ir por la recordadora, y también en ambas versiones es Hermione quien le grita que no lo haga, porque los metería en un lío, aunque en la película Hermione también le dice a Harry que no sabía volar, y también lo llama idiota. En la película tal vez parece que a Harry Potter le cuesta un poquito más de trabajo volar, pero en el libro no. Desde que comienza a elevarse sintió un relámpago feroz de alegría. Había descubierto algo que podía hacer sin que nadie se lo enseñara. Se le hacía fácil y maravilloso. Instintivamente empujó su escoba para volar más alto y le ordenó a Malfoy que dejara la recordadora o lo bajaría de su escoba. En la película le dice prácticamente lo mismo, pero lo que sí nos perdemos es el aspecto de preocupado que tenía Malfoy, porque jamás pensó que Harry Potter volara también en escoba. En la película se muestra muy confiado todo el tiempo. Harry de alguna manera sabía lo que tenía que hacer. Se inclinó hacia adelante, cogió la escoba con las dos manos y se lanzó como una jabalina. Malfoy se apartó justo a tiempo, pero Harry seguía firme en su escoba. Entonces le dijo: "Aquí no están Crabbe y Goyle para salvarte, Malfoy", algo que no le dice en la película. Después de darse cuenta de que eso era verdad, es cuando Malfoy lanza la recordadora en el libro y baja inmediatamente a tierra, seguramente para reencontrarse con Crabbe y Goyle y sentirse más seguro. En la película, ese miedo que muestra Draco Malfoy no aparece en ningún momento. Ahí lanza la recordadora más como una broma hacia Harry, que como una forma de escapar y volver a tierra con sus amigos. En ambas versiones, Harry Potter nota cómo la recordadora comienza a caer y sale a toda velocidad para atraparla. En la película lo hace con una voltereta frente a la ventana donde se encontraba la profesora Minerva McGonagall, lo que llama su atención. En el libro, sin embargo, la atrapa a unos metros del suelo, justo antes de que cayera, y todavía alcanza a enderezar su escoba para descender suavemente sobre la hierba con la recordadora a salvo. ¿Recuerdan cómo antes en el libro McGonagall le había preguntado a Neville y a Draco si todo estaba bien entre ellos? Pues eso era importante, porque al estar pendiente del conflicto entre ambos, seguramente cuando vio a Neville dirigirse a la enfermería, fue a revisar qué estaba pasando con los demás alumnos. Y ahí fue cuando vio la gran salvada que hizo Harry Potter sobre su escoba, al contrario de la película, donde ve a Harry porque él atrapa la recordadora enfrente de su ventana, por casualidad. Eso también le da un poco más de tiempo a Harry para celebrar con sus compañeros y crear una escena muy bonita en la película, algo que la verdad no me molesta que hayan agregado, pero de todos modos el resultado fue el mismo, y en ambas versiones McGonagall llama inmediatamente a Harry. En la película sí podemos notar una ligera sonrisa en su rostro, lo que nos da una pista de que no lo llamaba para expulsarlo. De hecho estaba bastante tranquila, pero en el libro se nota un poco fuera de sí. Nunca, en todos mis años en Hogwarts, la profesora McGonagall estaba casi muda de la impresión y sus gafas centellaban de furia. ¿Cómo te has atrevido? Habrías podido romperte el cuello. Ante esto es de nuevo Parvati Patil quien intenta defender a sus compañeros y le dice a McGonagall que no fue culpa de Harry, a lo que McGonagall simplemente responde ¡silencio! Luego Ron intenta explicarle que todo había sido culpa de Malfoy, pero McGonagall le dice que ya era suficiente y le ordena a Harry que se vaya con ella. Esto jamás se dice en el libro, pero yo creo que aquí se nota perfectamente que McGonagall sabía que todo había sido culpa de Malfoy, por lo que había sucedido antes en el gran comedor, y porque estaba pendiente del conflicto entre ambos alumnos. Por eso no quería escuchar las explicaciones de los demás compañeros, porque sabía que Harry no tenía la culpa. Pero lo que no podía esconder era su asombro al ver volar así a Harry, y tanto Harry como los demás compañeros confundieron ese asombro con furia. En ambas versiones, Malfoy, Crabbe y Goyle sonríen con aire triunfal, pero en el libro podemos notar lo verdaderamente nervioso que estaba Harry Potter en ese momento, mientras seguía a la profesora McGonagall, porque estaba seguro de que iba a expulsarlo. Simplemente lo sabía. Quería decir algo para defenderse, pero no podía controlar la voz. Incluso se puso a pensar qué dirían los Dursley cuando lo vieran llegar por la puerta. Creía que McGonagall lo llevaría con Dumbledore y se puso a pensar en Hagrid, quien también había sido expulsado, pero a quien se le había permitido quedarse en Hogwarts.
así que tal vez lo dejarían ser el ayudante de Hagrid. Creo que este miedo que estaba sintiendo Harry Potter en ese momento de ser expulsado no se refleja muy bien en la película. Lo que sí se nota es lo rápido que caminaba Minerva McGonagall en ese momento, y que Harry tenía que correr para seguirle el paso. En la película, McGonagall le pide a Quirrell que si puede hablar con Oliver Wood un momento, y esta es la única vez que vemos el aula de defensa contra las artes oscuras en esta película. También se escucha a Quirrell a lo lejos diciendo algo sobre vampiros, y todo el salón está decorado de murciélagos, lo que yo creo que es una referencia al capítulo anterior del libro, cuando descubrimos que todos pensaban que su aula olía a ajo porque pensaban que Quirrell se estaba protegiendo de un vampiro que había conocido en Rumania. Una historia que seguramente quería mantener con vida para que nadie sospechara que ahora tenía a Voldemort en la cabeza. Por lo menos yo pienso que esta es una referencia a eso. Pero en el libro McGonagall encuentra a Oliver Wood en la clase de encantamientos, y es al profesor Flitwick a quien le pide que si puede llevarse a Wood un momento. En la película los presenta inmediatamente, pero en el libro primero les dice que la sigan. Mientras avanzaba por el pasillo, Oliver Wood, un muchacho corpulento de quinto año, miraba a Harry con curiosidad. En eso la profesora McGonagall señaló un aula en la que solamente se encontraba Pips, a quien le gritó con furia: ¡Fuera, Pips! Pips tiró la tiza en un papelero y se fue maldiciendo. Obviamente jamás vimos a Pips en las películas. Una vez que la profesora cerró la puerta de un portazo, es cuando los presentó en el libro. Potter, este es Oliver Wood. Wood, te he encontrado un buscador. En la película la conversación termina ahí, pero en el libro primero vemos la cara de deleite de Oliver Wood. Cuando le pregunta a McGonagall si estaba segura, ella responde: totalmente, este chico tiene un talento natural. Nunca había visto nada parecido. ¿Esta ha sido tu primera vez con la escoba, Potter? A lo que Harry asintió. Atrapó un objeto con la mano después de un vuelo de 15 metros. Ni un rasguño. Charlie Weasley no lo habría hecho mejor. Esta es otra mención de Charlie Weasley que tenemos en este libro. Menciones que fueron completamente eliminadas de la película, por cierto. En ese momento McGonagall lo menciona porque Charlie había sido buscador de Gryffindor, hasta antes de graduarse ese mismo año. Por Fred y George sabemos que Gryffindor ganó la Copa de Quidditch por lo menos una vez con Charlie como buscador, y según Oliver Wood era tan bueno que podría haber jugado por Inglaterra. Todo esto, por supuesto, jamás lo aprendemos en las películas. En el libro la conversación entre McGonagall y Oliver Wood continúa. Wood le pregunta a Harry si alguna vez había visto un partido de Quidditch, pero antes de que pudiera responder, McGonagall le explica a Harry que Wood era el capitán del equipo de Gryffindor. Luego, mientras Wood se pasea alrededor de Harry para observarlo, Wood le dice a McGonagall que tenía la constitución ideal para ser un buscador, ligero y veloz. Y aquí es donde Wood le dice a McGonagall que tendría que buscarle una escoba decente, una Nimbus 2000 o una barredora 7. En la película, como jamás vimos a Wood pedirle a McGonagall una escoba para Harry, no entendemos muy bien por qué McGonagall termina regalándole una, pero es precisamente por esto. Ella le compra una de las escobas que Wood le recomienda. Si nos vamos al libro de Quidditch a través de los tiempos, que es el mismo que Hermione estaba leyendo en este capítulo, descubrimos que la primera barredora fue creada en 1926, el año en el que comienza la película de Animales Fantásticos, por cierto, cuando los hermanos Bob, Bill y Barnaby Ollerton formaron la Clean Sweep Broom Company. El primer modelo, la barredora 1, se fabricó en una cantidad nunca antes vista y se promocionó como una escoba de carreras diseñada especialmente para actividades deportivas. La barredora fue un éxito inmediato y abrumador. Monopolizó el mercado como ninguna otra escoba lo había hecho antes, y en menos de un año todos los equipos de Quidditch del país estaban montados en una. Cuando Harry llegó a Hogwarts ya iban en el modelo 7. La Nimbus era una escoba todavía más nueva. En 1967, el mundo de las escobas se convulsionó con la aparición de la Nimbus Racing Broom Company. Nunca se había visto algo como la Nimbus 1000. Alcanzaba velocidades superiores a los 160 km por hora y era capaz de girar 360 grados sobre sí misma en el aire, y combinaba la seguridad de una Oakshaft 79 con la facilidad de manejo de las mejores barredoras. La Nimbus se convirtió inmediatamente en la escoba preferida de los equipos profesionales de Quidditch en Europa, y los siguientes modelos, la 1001, la 1500 y la 1700, mantuvieron a la Nimbus como la mejor en su terreno. La Nimbus 2000 era el modelo más nuevo, y por supuesto el mejor. McGonagall le compró a Harry Potter la mejor escoba de entre
de las mejores, porque estaba desesperada por ganar la Copa de Quidditch, algo que también aprendemos en este capítulo. Así es como sigue su conversación con Oliver Wood. Hablaré con el profesor Dumbledore para ver si podemos flexibilizar la regla del primer año. Los cielos saben que necesitamos un equipo mejor que el del año pasado. Fuimos aplastados por Slytherin en ese último partido. No pude mirar a la cara a Severus Snape en varias semanas. E inmediatamente le dijo a Harry que tenía que entrenar mucho o cambiaría de idea sobre su castigo. Esto se me hace interesante, porque en la misma hoja, Fred menciona que Gryffindor no ganaba la copa desde que Charlie se fue. Pero Charlie se graduó ese mismo año, ya que estudió en Hogwarts de 1984 a 1991. Por eso no termina de coincidir del todo con lo que dice McGonagall sobre que Slytherin había ganado el año anterior. Pero bueno, tal vez la edad de Charlie todavía no estaba completamente decidida en este primer libro. Ya sabemos que las fechas no tienen mucho sentido en los primeros libros, como explico en el video de aquí. El mayor error en Harry Potter que nadie notó en 25 años. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que lo vean, porque es muy interesante, aunque también existe otra posibilidad, que sí hayan ganado alguna vez la copa con Charlie Weasley, pero que incluso con Charlie hayan perdido la copa el año anterior. Y pensándolo bien, eso también tendría mucho sentido, porque creo que eso enfurecería todavía más a Minerva McGonagall, al haber perdido la copa en el último año de su mejor buscador. Durante muchos años no entendimos del todo la gran pasión que sentía Minerva McGonagall por el Quidditch, pero en 2015 se publicó un artículo en Pottermore, que ahora se puede encontrar en harrypotter.com, donde descubrimos que ella había sido, al igual que su madre, una talentosa jugadora de Quidditch en Hogwarts. Sin embargo, durante su último año, una falta durante el partido de Gryffindor contra Slytherin, que definiría al campeón de la copa, la dejó con una conmoción cerebral, varias costillas rotas y un deseo de por vida por ver a Slytherin derrotado en el campo de Quidditch. Y aunque abandonó el deporte al dejar Hogwarts, nunca perdió su naturaleza competitiva. Siempre se interesó por el destino del equipo de Gryffindor y conservó ese ojo clínico para descubrir talento. Y eso fue precisamente lo que la llevó a darse cuenta del talento natural que Harry Potter tenía para el Quidditch. Otra diferencia muy grande con la película es que al final de esta conversación es McGonagall quien le revela a Harry que su padre se sentiría muy orgulloso de él, porque había sido un excelente jugador de Quidditch. En la película, adivinen quién le revela esto a Harry. Hermione Granger, por supuesto. En las películas, por alguna razón, Hermione sabía absolutamente todo de todo. Le dieron muchísimas líneas importantes de Ron, pero también le dieron diálogos que originalmente eran de personajes mucho más sabios, como McGonagall o incluso Dumbledore. Claro que tiene mucho más sentido que fuera McGonagall quien le revelara a Harry Potter que su padre había sido un excelente jugador de Quidditch, porque ella fue profesora de James. Pero Hermione, una cosa es que Harry Potter fuera famoso por haber vencido a Voldemort, y que Hermione lo supiera, porque eso sí estaba en los libros de historia, pero todos los detalles sobre sus padres y lo que ellos hicieron en Hogwarts, seguramente no. Esa información la conocerían las familias de magos que lo conocieron en Hogwarts, pero definitivamente no Hermione, que era nacida de muggles. En la película ella le enseña una placa en un estante, y me imagino que esto justifica de alguna manera que ella haya leído el nombre de James ahí, pero de todos modos, en ese momento ni siquiera eran amigos todavía, así que tiene todavía menos sentido que ella le haya dicho esto a Harry para hacerlo sentir menos nervioso, porque en ese momento se supone que no se llevaban. Es más, Harry y Ron no la soportaban, como vimos en el desayuno de ese mismo día. Esta perfección de Hermione es algo que siempre me ha molestado de las películas, porque termina haciéndola menos humana. Ella siempre fue mi personaje favorito porque podía identificarme con ella, no porque fuera perfecta. Pero bueno, otra diferencia es que en el libro no se menciona qué posición jugó James, por lo menos no en este primer libro. En la película, en cambio, la placa dice buscador, la misma posición que su hijo Harry. Además tiene la fecha de 1972, correspondiente al segundo año de James en Hogwarts. Curiosamente, junto a su nombre aparece el de Minerva McGonagall, dando a entender que ella también jugaba Quidditch, y que por eso pudo reconocer el talento de Harry. Pero la fecha que aparece, 1971, está
completamente mal. El año de nacimiento de McGonagall es todo un tema, porque ha cambiado prácticamente en todos los materiales del mundo mágico. Pero con la información de Pottermore y del quinto libro, los fans hemos calculado que nació el 4 de octubre de 1935. Eso significa que habría estudiado en Hogwarts de 1947 a 1954 y que comenzó a dar clases en 1956, lo que coincide perfectamente con que hubiera sido profesora de James. Pero en la película parece que ella formó parte del equipo de Quidditch de Gryffindor en 1971, siendo no profesora, sino casi compañera de James, lo que de por sí ya contradice la información de los libros. Pero todavía más la de las películas, porque ahí McGonagall se ve todavía mucho más mayor que en los libros. Y además en las películas de Animales Fantásticos, ella ya estaba dando clases en Hogwarts en la década de 1910, lo que tiene todavía menos sentido. Además de este gran error, en una entrevista que Scholastic le hizo a la autora el 16 de octubre del año 2000, ella reveló que James Potter había sido cazador en el equipo de Gryffindor, no buscador. Así que aunque esta información no aparece en el libro, sí se reveló un año antes del estreno de la película. Entiendo que lo cambiaran para que Harry Potter se sintiera más identificado con su padre James, pero en mis ojos esto sigue siendo un gran error de las películas. Creo que este es un buen momento para terminar por hoy. Vamos a tener que dividir este capítulo en dos partes, porque apenas vamos por la mitad del capítulo y nos falta muchísimo. Lo que sigue es bastante importante para la trama de este libro, así que no quiero cortar nada. Así que van a tener que esperar un poquito más para el cierre de este capítulo, pero no tanto, Asegúrense de estar suscritos y con la campanita activada para enterarse antes que nadie cuando salga la segunda parte de este capítulo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que estén disfrutando esta comparación entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no olviden dejar un like enorme, compartir este video y decirme en los comentarios qué les pareció, porque solo con su apoyo podré seguir con esta serie. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir el gran error en las películas de Harry Potter que nadie notó en 25 años, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.